Hasta luego. Bueno, el mundo arde, pero en un momento yo leí a un economista hoy, está bien lo de Bolivia, lo de Chile, pero empecemos a mirarlo de acá porque está muy difícil la situación. Nos hace falta infinidad de recursos, estamos contra las cuerdas en casi todos los sentidos, materia económica, financiera, materia social, lo que se te ocurra. Y Fernández está en tiempo de descuento, es decir, ya de un momento a otro tiene que... Por eso. Hay que ocuparnos de los temas nuestros, así que uno de los temas centrales que Mendoza no puede destrabar es el tema de las explotaciones que necesita Mendoza para seguir avanzando, entre ellas la minería. Nos vamos a ocupar de ese tema porque está en pleno debate hoy, no solo en debate social, sino también en la legislatura y entre las cámaras empresarias. Pero hacemos el infierno y ya presentamos a los invitados. Micrófono. Bueno, y en el cielo hemos puesto a la Vero Cangemi, que es nuestra gran embajadora nacional, internacional y mundial. Nuestra soprano acaba de recibir el Conex de Platino. Nos alegramos por ella, insisto, la embajadora que tiene hoy Mendoza activa en el mundo. Y en el fin, vamos a poner a alguien, un mendocino con el quien nos solidarizamos, ¿no? Sí, es José Octavio Bordón. Es el segundo ataque que recibe la embajada argentina en Santiago. El embajador debió ser evacuado, la embajada, porque hubo hordas que trataban de, arrasar con todo allí. Lo sacaron en un carro blindado a Bordón y su equipo, su gente. Dijo que hay tierra arrasada allí y que es tierra de nadie Santiago de Chile. Grupos de vándalos que se organizan rápidamente y salen a atacar. Esto contrasta con la necesidad que tiene el pueblo chileno de equidad, todas las demandas que venimos señalando en los últimos tiempos, que es conocido desde siempre, aún con índices macroeconómicos realmente muy saludables de Chile, muchas veces se lo ha planteado como modelo, pero por debajo había algo que se está manifestando recién ahora y fuertemente. Allí es donde aprovechan los violentos, no la violencia. Entonces, José Octavio Bordón está en el infierno en nuestro programa. Y lo planteaba recién Andrés, el tema de la minería, un debate que recobra vigor después de que la legislatura aprobara la declaración de impacto ambiental para Hierro Indio en Malargüe y quieren desarrollar el sector de otra manera, sobre todo la minería metalífera. Están buscando consenso, oficialismo y oposición con el peronismo específicamente. Hay voces de alerta que no faltan y por eso también la necesidad de mayores controles, un Estado presente en el desarrollo minero. Juan Carlos Jalif, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, como siempre. Representando, digamos, a la política, al sector oficial. Y tenemos también a Julio Totero, que es representante de ASINMET, Industriales Metalúrgicos de la provincia. Buenas noches. ¿Cómo está la industria, Julio? Buenas noches. La metalmecánica en general, que siempre lo hemos tenido como un sector vigoroso de la provincia, pero un poco con el freno pisado todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Bueno, el sector está trabajando a un promedio del 60% en su capacidad instalada. Más o menos hay un 40% de capacidad ociosa, por lo tanto, ante la inminencia de obras grandes como puede ser Portezuelo, como puede ser Vaca Muerta o la minería, hay una capacidad instalada disponible para poder hacer frente a esos proyectos. El 40% que no trabaje, ¿qué hacía antes? ¿En qué se empleaba ese 40% que hoy está ocioso? Básicamente en los ámbitos de negocio que trabaja la metalmecánica local, la agroindustria es un fuerte ámbito de negocios para el sector de la metalmecánica local, productora de bienes de capital para esa industria, que hoy está obviamente muy poco demandante y es el sector que más ha caído en los últimos tiempos. Otro sector importante es el que está dedicado a los servicios petroleros, que es un sector que creció bastante a la luz de Vaca Muerta y las inversiones de YPF en el último año y que logró equilibrar un poco la cantidad de ocupación de mano de obra que tiene el sector. Y nosotros, a través de estudios que venimos realizando trimestralmente con la Universidad Nacional de Cuyo, lo hemos ido marcando. La metalmecánica no perdió puestos de trabajo en este último año, producto de la atracción de Vaca Muerta y la atracción del petróleo, de los servicios petroleros y las energías renovables. Sí se produjo una transferencia de trabajadores del sector que produce bienes de capital para la agroindustria hacia el sector de servicios petroleros. Es decir, el sector de servicios petroleros creció más de un 20% en el año y
cayó más de un 30% el de bienes de capital para la industria de alimentos. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros planteamos estrategias de sostenimiento para los que crecen y a ver cómo le generamos mejores oportunidades de negocio a los que caen, ¿no? En la industria de alimentos que ha caído, digamos, para irse a la parte petrolera, ¿cuáles son las ramas de la industria del alimento que están más en baja? Fabricantes de maquinarias para la industria de elaboración de conservas y empaque de frutas y hortalizas. Claro, la vitivinicultura se mantuvo más o menos en los niveles históricos, pero las conservas y el empaque de frutas y hortalizas fue el que más cayó. Eso es importante, ahí está, hay una pata, digamos, a estudiar, ¿no es cierto? Cómo viene cayendo el tema de la fruta. Exacto. Sí, vamos dando nosotros noticias de despidos muchas veces, ¿no? De la agroindustria, lamentablemente. Y ahí es donde, la economía regional nuestra. También se fue concentrando alguna actividad económica alrededor de grandes grupos y bueno, obviamente hoy hay menos fábricas que las que había hace 30 años atrás, ¿no? Claro. Julio, y las energías limpias, contanos un poquito de ese sector, enseguida lo escuchamos a Juan Carlos. Sí, ahí también ha habido una demanda, quizá nosotros hubiésemos pretendido que hubiese sido mayor para los proveedores locales, pero sí se ha notado, digamos, de empresas que han trabajado en los proyectos de renovables y en algunos otros proyectos energéticos como fue el de Anchoris y demás. Así que ahí también hubo un efecto positivo, digamos, para la contratación de pymes locales y de mano de obra local. Creo que acá hay puesta una expectativa. Quizás nosotros también teníamos una expectativa mucho mayor, ¿no? Pero hoy creo que hay muchos proyectos pendientes en la provincia que seguramente se van a ejecutar en los próximos tiempos y esperemos, bueno, estar a la altura de las circunstancias. Es decir, nosotros desde Asinmet estamos hoy certificando proveedores, es decir, ayudándolos a que certifiquen normas ambientales, normas de seguridad en el trabajo, normas de calidad. Entonces, bueno, creo que nosotros también tenemos que ponernos a la altura de los requerimientos que tienen todos estos proyectos, ¿no? Nos decía Mauricio Badaloni, el titular de la Unión Industrial de Mendoza, de la que también forma parte Asinmet, que por allí los políticos se cuidan mucho con los costos políticos, pero los costos políticos los viene corriendo el empresario cuando tiene que reestructurar, que despedir y demás, ¿no? Era parte del planteo que hacía Badaloni. Está Juan Carlos Jalif. También invitamos opositores, uno por uno, que no pudo venir. Y había uno que había confirmado, última hora, no sé qué pasó, representante del FIT. Juan Carlos representa el oficialismo. ¿Cómo está la posición ahora y del gobierno que viene? Bueno, nosotros realmente nos ha sorprendido lo que ha ocurrido estos últimos días, porque después de un largo proceso, creo que debe haber sido la ley más debatida de la historia de la legislatura de Mendoza. Recién hablábamos con Julio, 60 o 70 expositores hubo en estos proyectos. Pero se dan estas paradojas políticas. Los dos autores, que son del Partido Justicialista, no logran tener el apoyo del Partido Justicialista. Por lo menos clara y contundentemente. Porque lo que llama poderosamente la atención es que no sabemos por qué ocurre esto. Fíjense, los dos candidatos a gobernadores que obtuvieron el 88% de los votos hablaron de que era necesario trabajar con la minería para ampliar la matriz productiva de la provincia. Tanto Suárez como Fernández Agasti. O sea que tienen un gran apoyo. Los dos hablaron contundentemente sobre el tema. Y Fernández también, Alberto Fernández. Fernández y Macri, paradójicamente también el 88%. Han avanzado siempre en sus declaraciones impulsar la minería en el país. Pero acá el oficialismo está dispuesto. De hecho, ya tenemos consensuada la ley, después de un largo trámite. ¿De qué consiste eso? ¿Qué es lo que pretenden? Modificar la 7722. ¿Pero por qué? ¿No estaban tan conformes? Es más, no lo sabemos, porque nos dicen que sí, y cuando vamos a hacer la reunión, es lo que pasa hoy acá. No, pero digo, con la ley... Acá no hay ningún representante del Partido Justicialista. Pero además, digo, con la 7722, que fue hasta la Corte, que dijo que era constitucional y demás. Sí. ¿Ustedes estaban conformes o estaban disconformes con No, esa ley? lo que se hace, sigue vigente la 7722, lo que se hace es modificarla. Había una expresión en el artículo primero de sustancias similares y ahora se hacen con mayor precisión. Pero aparte, por ejemplo, se prohíbe la utilización del mercurio en la ley. Sigue vigente eso. Además, se empieza a trabajar... Que ya no se usa tampoco. Claro, se empieza a trabajar, o en la ley, con
protecciones ambientales. Y lo más importante que tiene la ley es que los municipios tienen activa participación en la decisión de hacer emprendimientos mineros en su territorio. Claro, por ejemplo, el Valle de Uco... Si no quiere el Valle de Uco, no lo... Ahora, no pasa. ¿por qué prohibirle a Las Heras, a Malargüe, a San Rafael, que pueden tener proyectos mineros interesantes? Pero además, tenemos que llegar a la conclusión de que si nosotros no avanzamos con la ampliación de la matriz productiva de Mendoza, va a seguir disminuyendo nuestro Producto Bruto Geográfico. Ya no alcanza en Mendoza la agroindustria y la vitivinicultura para el crecimiento de la provincia. Tenemos que dedicarnos a eso. Y además tiene protecciones ambientales muy específicas. La activa participación del Departamento General de Irrigación. Claro, que es lo que más preocupa, lo ambiental y el agua. Y el agua. Se crean organismos, de hecho, se obliga a contratar auditorías internacionales, principalmente la de las Naciones Unidas. Se crea un fondo compensador con las regalías que se obtengan, las regalías que obtenga la provincia por la explotación minera, un fondo compensador que la mitad tiene que ir para financiar obras de infraestructura que hagan más eficiente el riego, impermeabilicen los canales, hagan proyectos de riego por goteo. O sea, la minería pondría plata en esto otro. Claro, y la otra mitad de ese porcentaje de las regalías mineras van a ir destinadas a obras de infraestructuras viales o de otros servicios, fundamentalmente en los municipios, y en esto hay que ser justos, en los municipios que tomen la decisión de avanzar en la explotación minera. El que no lo quiere hacer no lo hace. Ahora, no le obliga a la ley. Juan Carlos, más allá del tema técnico, estamos enfrentando un tema político. De larga data, con el justicialismo no hay una negociación, para mi gusto, inteligente. Está pasando con los famosos créditos del BIT, donde van y vienen. ¿Con quién dialogan en la legislatura? ¿Quién es el jefe político del justicialismo? ¿Quién es, digamos, porque cuando uno tiene a veces una cabeza puede negociar, cuando no hay cabeza, ¿a ustedes les pasó alguna vez? Cuando tenían 4 o 5 caciques era muy difícil negociar con el radicalismo. Cuando estaba el BIT, Iglesias, Llenú, qué sé yo, era un lío. No sé en el justicialismo, ¿quién es el número uno? ¿Con quién negocian ustedes? Con varios a la vez, porque no hay ningún concreto. Bueno, eso es un Lo que problema. pasa es que individualmente varios nos dicen que sí. Después se juntan y empiezan a poner las excusas. Bueno, esa es la falta de conducción. Y ahora la última excusa es que venga Suárez. ¿Por qué? Si nosotros ya hemos discutido durante largos meses y hemos llegado a un acuerdo respecto al contenido de la ley. Porque son 2 leyes que son de 2 legisladores justicialistas. La otra es la de los parques mineros controlados, que es la del senador Agulles, que lo hace desde Malargüe, es un senador por Malargüe, porque se pueden aplicar en el territorio provincial. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta fundamentalmente que para llevar a cabo una política de esta característica se necesita consenso político. La mayoría la tenemos nosotros. Pero si es una política de Estado que por la característica de la industria excede a un gobierno... Sí. Bueno, enseguida, Julio, quiero más de la perspectiva del sector privado. Ha llegado el senador del FIT, del Frente de Izquierda, Víctor Dávila. Ha venido corriendo, supongo, por lo menos. Un esfuerzo habrá hecho. Le pido 1000 disculpas a todo el panel, a la producción, pero bueno, estuve acompañando una concentración en Ugarteche, la comunidad boliviana, que rechaza el golpe de Estado y bueno, lamentablemente tuve que demorarme un poquito más de lo que estaba previsto. Bueno, la posición de la izquierda en este debate acerca de hacer algunas modificaciones, algunas enmiendas a la ley vigente que restringe el desarrollo de la minería metalífera. Sí, nosotros lo que primero queremos ser muy franco con la audiencia. Consideramos que esto se trata de una gran puesta en escena. No hay ningún plan de desarrollo minero serio, ni que tenga que ver con el problema de un impulso al desarrollo económico e industrial de la provincia. En esto queremos ser francos.
El senador Jalif, que es una persona que siempre ha sido muy coherente en la defensa de sus posiciones, lo acaba de decir. Es necesaria una licencia social, una licencia del conjunto de la población. Cuando una política no es entendida por la población es porque algo tiene escondido. Si no, ¿quién estaría en contra de un plan, por ejemplo, como presentamos el Frente de Izquierda, que sea el desarrollo de la industria siderúrgica en la provincia para no solamente explotar el hierro que se extraería de hierro indio, sino además para el desarrollo de una economía sustentable, para la construcción de puentes, de escuelas, de hospitales, lógicamente bajo el control de sus trabajadores y las asambleas ambientales? Esto no estuvo en la discusión. Entonces decimos que es una puesta en escena porque lo que se estableció con hierro indio es básicamente la habilitación para que se explore una mina de características muy pequeñas, pero se está utilizando para de alguna forma buscar una licencia para otros emprendimientos de la minería que no son precisamente ni sustentables ni se ajustan a la normativa actual de la 7722. ¿Alguno específico de esos que objetan? Bueno, hay muchos en danza. Yo no quiero arriesgar a algunos sin tener la certeza, sería muy imprudente de mi parte, pero concretamente el gran negocio de la megaminería tiene que ver con extraer materiales preciosos. Eso lo sabemos y la experiencia reciente de San Juan indica que el resultado no ha sido positivo. Julio, bueno, mencionó a San Juan. ¿Cómo está en este momento San Juan? Porque, digo, mucha gente de Mendoza finalmente ha ido a buscar perspectivas a San Juan, ¿no? Bueno, la verdad que desde el sector metalúrgico nosotros tenemos más de 60 pymes trabajando en la minería en el resto del país, y una de ellas es San Juan. Por lo tanto, esperemos que se pueda desarrollar la actividad en la provincia de Mendoza, sobre todo para la extracción de cobre, ¿no?, que es la principal riqueza que tiene nuestra cordillera. Así que, bueno, vemos... El sustento de Chile, por otra parte, histórico. Y es el espejo que tenemos del otro lado, ¿no? Es decir, Chile tiene más de 4.000 faenas mineras en toda su cordillera, nosotros tenemos 14. Y oro también en Uspallata, ¿no? Con el proyecto San Jorge buscaban... sí, pero la mina de San Jorge prácticamente es una mina de cobre. Cobre, básicamente. Es una mina de cobre. Y casi toda la cordillera, proyectos de oro, hay Don Sixto en Malargüe, y algún otro también por ahí, pero básicamente la cordillera nuestra es cuprífica. Con un yacimiento muy grande, que es el que está en San Carlos, que es Papagayos, ¿no?, que es la continuación de la mina del Teniente del lado chileno. Claro, nada menos. Por lo tanto, bueno, nosotros entendemos que es necesario para el sector empresario, para las pymes, para los trabajadores, es decir, todos los que estamos todos los días pagando el 931, todos los meses, y todos los que realmente vivimos a la par de nuestros trabajadores, pues nosotros no tenemos grandes compañías con miles de empleados. Es decir, las pymes metalúrgicas hoy, sacamos a IMSA, que es el 4% del sector metalúrgico de la provincia, el otro 96% somos todos pymes, empresas que en promedio tenemos 20 trabajadores. 4 a 96. 4 a 96. ¿Está? Promedio de 20, 25 trabajadores por empresa. Y después hay algunas pymes más importantes, medianas empresas, que juntando 2 o 3 hacen otro IMSA, ¿no? Pero entusiasmados por esto, ¿no?, por esta decisión política del gobierno, por esta decisión política del candidato a gobernador, hoy el gobernador electo Suárez, que tuvo la valentía de decir vamos a desarrollar la minería en campaña, y fue validado por el 52% de los votos. Me parece que esto no es un dato menor. No, Julio, y que durará años, será mucho después, ¿no? Quiero agregar esto, es interesante lo que dice Julio Totero. Creo que pone 2 preguntas Jerónimo Chantal, en Twitter nos lo dice. Él es abogado, es asesor de la legislatura, es profesor universitario y especialista en derechos naturales. Justamente dice Chantal: teniendo en cuenta que la famosa licencia social no existe en ninguna norma, ¿podríamos decir que al elegir como gobernador a Rodi Suárez, quien desde el primer momento dijo que promovería la actividad, estaríamos otorgando esa licencia a la minería en Mendoza? Se pregunta. Y después agrega: si en Mendoza podemos controlar tantos pozos petroleros, más de 100, sin ningún antecedente de contaminación, ¿cómo no podremos controlar proyectos mineros que son mucho menores y se ubican en lugares determinados? Yo coincido plenamente con lo que dice Jerónimo, y la verdad que me parece que hablaría mal de nosotros como mendocinos si no podemos controlar lo que hacemos. Entonces creo que hoy hay universidades, profesionales, experiencias internacionales, y obviamente hoy hay tecnología.
La tecnología no es la de hace 100 años, donde sí seguramente habían problemas ambientales producto de la mala explotación y la mala aplicación de productos químicos. Hoy existe la tecnología, hoy existen los controles, hoy existen un montón de herramientas que incluso están contempladas en las modificaciones a las 7722 propuestas. Entonces, creo que nadie va a poder venir a decirle mañana a los trabajadores por qué no hay trabajo, si cuando hay elementos concretos para desarrollar el empleo, para desarrollar riqueza, para generarle a la provincia recursos que, como dijo el senador Jalif recién, recursos que pueden ser volcados a la realización de obras hídricas, ¿quién le va a venir a explicar a las próximas generaciones que no tenemos obras para poder manejar mejor el agua? ¿Quién le va a explicar a las próximas generaciones que no tenemos trabajo cuando tenemos nuestro recurso enterrado? Me parece que acá hay que olvidarse de los discursos bonitos y acá hay que ponerse a trabajar. Y en esto yo quiero hacerle un llamado expreso a los dirigentes del Partido Justicialista, que son los que hoy están un poco impidiendo que esto se trate en la legislatura provincial y pueda transformarse en una ley modificada para generar empleo en la provincia. Me parece que esto es una necesidad que hoy todo el arco empresario y de los trabajadores, porque esto lo hemos hablado con los trabajadores metalúrgicos, con los trabajadores mineros, con todo el resto de los trabajadores que son la fuerza laboral nuestra, para que juntos, porque acá cuando un trabajador se queda sin trabajo se lo reclama al empleador, pero también va al gremio a peleárselo, y el gremio es el que pelea por eso también. ¿Y el FIT dialoga con los trabajadores en estas perspectivas que está planteando Julio Tutero? Sí, lógicamente nosotros tenemos una disidencia que es que consideramos que está bien la 7722 y hay que defenderla como está. El sector metalúrgico, por ejemplo, no depende exclusivamente de la minería. Por ejemplo, si hubiera un plan de desarrollo del ferrocarril, trabajarían, pero ¿sabe cómo? Y sin embargo, no hay una discusión seria sobre un desarrollo económico, que era lo que insistía al principio. El problema del trabajo no puede estar asociado a conceptos como la productividad, el precio internacional de los distintos materiales que se extraen. Nuestro país vive una crisis y hay que hacer frente a esa crisis. Entonces, los empresarios, las patronales tienen todo su derecho a hacer sus negocios siempre que cumplan las leyes, pero cuando acumularon ganancias no las repartieron con los trabajadores. Por lo tanto, no corresponde que ahora que no les va bien, distribuyan las bajas de rentabilidad con los trabajadores, con lo cual el Frente de Izquierda tiene un proyecto en la legislatura para impedir que se suspenda y que se despida. Creemos que es necesario un debate de verdad en torno al problema de un desarrollo industrial serio de la provincia y del país. Sin esto vamos a caer siempre en una discusión de coyuntura, como es el caso emblemático de Malargüe, donde hace 20 años que si no se habilita la minería desaparece el pueblo. Y concretamente no vimos que haya desaparecido nadie, lógicamente tiene dificultades como el conjunto del país y la provincia, pero no es por ese lado que se va a resolver el problema. Juan Carlos Jalif, ¿cómo sigue esto en la legislatura? Bueno, paradójicamente no, hay que resaltar que las entidades gremiales empresarias y de representantes de los trabajadores están exigiendo, acaban de sacar un documento, el tratamiento urgente de la ley. ¿Qué significa esta modificación? Una base para empezar a trabajar la explotación minera en Mendoza. Yo comparto con Víctor que hay que tener un plan, pero tenemos que tener una base que esta ley, porque si no, no van a haber inversiones. Y por otro lado, quiero insistir con algo que dije al principio, que recién leía un Twitter, Andrés, el 88% de los mendocinos votando a Suárez y a Anabel Fernández Agasti, que los dos hablaron de minería, indica que esto tiene el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo de Mendoza. ¿Y por qué no se traduce rápido? ¿Por qué no se traduce en la legislatura? Se lo bueno, es lo que nos estamos preguntando. Porque Anabel Fernández Sagasti... Pues será por especulaciones. A ver, para resumirlo, nosotros estamos esperando al Partido Justicialista. Si quieren, mañana mismo hemos tenido reuniones y no han ido, pero no importa. Mañana, pasado, el martes, el miércoles, estamos esperando al Partido Justicialista que nos diga. Julio, ¿qué has anotado en la libretita esa? Sí, la verdad que el sector empresario no puede seguir esperando eternamente que se tomen definiciones que nos impactan directamente a nosotros. Nosotros, como decía recién, pagamos todos los meses el 931, el IVA, los ingresos brutos y demás, y tenemos que seguir trabajando.
Entonces, yo comparto lo que dice Víctor también, que le dice Juan Carlos, o sea, hay que fijar una política de desarrollo, pero acá estamos hablando de la modificación de una ley que hace al desarrollo de un sector importante de la actividad económica de la provincia y que seguramente en su desarrollo, que va a llevar años, que no va a ser para mañana, pero sí en su desarrollo de esta actividad va a traer inversiones que hoy es muy difícil que vengan inversiones al país, la minería las puede traer, y seguramente con los recursos que la minería genera se van a poder hacer obras que necesitan otros sectores para su desarrollo. El agua es crítica en la provincia y se puede hacer obras importantes con recursos, de otra manera no se pueden hacer. Bueno, hoy que, digamos, buena parte del arco político, del arco progresista está en apoyo de Evo Morales, Bolivia creo que es un ejemplo de explotación minera, ¿no? Sí. Por eso es curioso, lo apoyan a Evo Morales, pero no apoyan la minería como Evo Morales, eso es curioso. Leo, termino con dos mensajes de Oscar Pinco, nuestro colega de Telam, que dice: San Juan tomó la minería como un polo de desarrollo económico. Los dos grandes partidos políticos lo tienen que tomar como una política de Estado. Hay que apuntar con mayores controles ambientales, etcétera. Y dice Pinco: cuando trabajaba en San Juan viajaba en micro rumbo a la vecina provincia con muchos mineros mendocinos que viajaban allá a buscar sustento. Y yo he visto muchos profesionales viajando a Chile que también explotan la minería, profesionales nuestros que tienen que ir afuera, o a San Juan, o a Chile, a La Rioja, bueno, y a otros lados. Vamos a presentar el zoológico. El zoológico de la semana. Bueno, Alfredo Cornejo y Omar de Marchi ya están estrenándose en Buenos Aires buscando el liderazgo de las fuerzas de la oposición. Hoy Cornejo, por ejemplo, estuvo en la Casa Rosada en la mesa de los 7, famoso, que va a ser el liderazgo de la oposición a nivel nacional. Claro, que Macri, lo que busca es abrir un poquito la cosa y no quede todo en Macri. Macri, Vidal, Rodríguez Larreta, Morales, Piqueto, etcétera, y bueno, y Omar de Marchi también acompañándolo en eso, por eso lo hemos puesto como galgos, iniciándose en la carrera por el liderazgo de la oposición. Vamos al otro animalito, un oso panda. Bueno, un animal chino allí. Rodolfo Suárez está por allá buscando inversores, se habla de justamente el desarrollo minero de la mina de potasio. El oso panda, un bichito un poco más fiestero lo vamos a poner, mirá. Un correligionario de Juan Carlos. Marcelino Iglesias. Largó una buena iniciativa. Dice, como el espumante, viste que en todos lados hay los espumantes tienen referencia a los lugares. El Prosecco en Italia, el champán en Francia, la cava etcétera, etcétera. Marcelino largó la idea. ¿Por qué no se llama Guaymallén el espumante? Porque, según un estudio de Pablo Lacoste, en Guaymallén se hizo el primer espumante del de la país. Argentina, exactamente. Claro. Vamos con los Tigres. Esos Tigres, Alejandro Baurre y Carlos Esperduti, técnicos de Huracán Las Heras y Deportivo Maipú, ambos punteros en el Federal A. Nos despedimos con un brindis. Pensamos un poquitito en La Paz, digo, no solo de Bolivia, sino de Chile, de la República Argentina. Bueno. Buenas noches. Bueno, salud. Acertemos en las discusiones centrales de la provincia, para todos. Salute. Carlito, lo escucho mañana en Newell a la 1. A la 1, yo lo escucho a las 7 entonces también por Newell. Salud. Chao. Siguen en 7, gracias.